Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. En este video veremos cómo utilizar el lector de tarjetas RFID MFRC522 con el microcontrolador STM32F113.8T6. Este tipo de lector es utilizado para sistemas de identificación por radiofrecuencia, por ejemplo, para abrir puertas, registro de horarios de empleados, etc. El módulo que vamos a utilizar tiene el chip MFRC522, el cual se comunica con el protocolo SPI y además se alimenta con 3.3 volts. El módulo lector de tarjetas RFID trae su propia antena integrada para que el usuario simplemente acerque la tarjeta NFC al lector y ya con el microcontrolador se leen los datos para posteriormente realizar acciones. Este es el funcionamiento de un sistema RFID. Inicialmente el lector recibe comandos del microcontrolador para iniciar la comunicación. El lector genera un campo electromagnético a través de la antena que tiene. Ese campo electromagnético hace oscilar una bobina del tag o tarjeta NFC. Como podemos observar, por dentro se encuentra esa antena y además trae un microchip que contiene la información del tag. Ese mismo campo electromagnético regresa de nuevo al lector, pero ya con la información del tag o tarjeta NFC. Después lo que hace el microcontrolador es decodificar esa información y al final se obtiene algo que se llama UID. Cada tag siempre tendrá diferente UID, ya que ese código es único. Y con eso ya se puede realizar cualquier sistema de identificación por radiofrecuencia. Vamos a utilizar una librería para facilitar el manejo de este lector. La librería se las voy a compartir en la descripción de este video para que la puedan descargar. Dicha librería tiene las siguientes funciones. La función MFRC522init se encarga de inicializar el módulo RFID. La función MFRC522request envía las solicitudes al lector. La función MFRC522iscart verifica si hay un tag disponible. La función MFRC522readCardSerial lee y verifica si encontró algún tag. La función MFRC522compareUID compara el UID leído por el lector con el UID de acceso. La función MFRC522halt detiene el módulo por un instante después de haber realizado la lectura del tag. Estas son las conexiones de la práctica que vamos a realizar para el manejo de este lector RFID. Los UID leídos por el lector se van a mostrar en el ordenador a través de una terminal serial y adicionalmente se van a conectar unos LEDs para indicar si el UID leído tiene acceso o no tiene acceso. Recuerden que el módulo RFID se alimenta con 3.3 volts. Así que debemos considerar esto para no dañar el módulo. Ahora vamos a proceder a configurar el proyecto con el STM32Cube ID. En este ejemplo vamos a leer los códigos de los tags o tarjetas NFC. Ese UID se va a mostrar en una terminal serial, así que por el momento no vamos a conectar los LEDs que ya les mencioné. Entonces, una vez creado el proyecto, lo primero que haremos es configurar el reloj a una frecuencia de 72 MHz. Lo configuramos esa frecuencia. Listo. Como ya les había mencionado, este módulo RFID se comunica por SPI, pero en este caso no vamos a utilizar los SPI propios del microcontrolador, ya que la librería genera el SPI por software, es decir, que podemos asignar los terminales de lector RFID en cualquiera de los pines del microcontrolador. Entonces configuramos los pines PA4 a PA6 como salidas, configuramos el pin PA7 como entrada, y también el pin PB0 lo configuramos como salida. El pin PA4 será el CS o selector de esclavo. El pin PA5 será SSK. El pin PA6 será MOSI. El pin PA7 será MISO. Y el pin PB0 será el reset. Se deben asignar con estos nombres ya que así los requiere la librería. Por último habilitamos el USART1 en modo asíncrono. La velocidad será a 115.200 baudios. El resto de parámetros se quedan tal y como están. Y listo, ya configuramos los recursos que vamos a utilizar de este microcontrolador. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Primero agregamos la librería de lector RFID a nuestro proyecto. Listo. En el código incluimos la librería MFRC522.h. y de paso las librerías stdio y string.h. Ahora declaramos las siguientes variables. En este arreglo se almacena el UID del tag que es leído por el lector. Como tal solo serán 4 bytes que conforman el UID, pero se le asignan posiciones de más por si queremos almacenar más información del tag.
Esta variable servirá para almacenar un dato que contendrá el tipo de tag leído. Y este arreglo de tipo char servirá para el buffer de transmisión de datos por WART. En el programa principal inicializamos el módulo RFID con esta función. Si abrimos los archivos de la librería del lector RFID, vemos que aquí se encuentran definidos los registros del chip MFRC 522. Y en esta parte se encuentran todas las funciones para el manejo de este lector RFID. Como vemos, la librería nos ahorra bastantes líneas de código y facilita el manejo de este módulo RFID. Regresamos al código principal. Dentro del bucle infinito, verificamos si hay un tag disponible. Para esto utilizamos esta función. Y como parámetro colocamos la variable para el tipo de tag leído. Si encontró algún tag, entonces leemos el UID de ese tag. Para esto utilizamos esta función. Y el UID de 4 bytes se almacena en este arreglo. Si ya encontró el tag y si ya leyó el UID, entonces enviamos el dato del UID por el puerto serial. Primero enviamos este mensaje. Ya saben, utilizamos la función HAL WART transmit para enviar datos por WART. Después colocamos un ciclo for para enviar byte por byte el dato del UID. Recuerden que son 4 bytes. El formato con el que se van a mostrar en la terminal serial será en hexadecimal. Entonces, cada byte tendrá 2 dígitos, dando un total de 8 dígitos. Es decir, el UID tendrá 8 dígitos, pero dividido por 4 bytes. Después enviamos los caracteres retorno de carro y salto de línea. Esperamos un segundo. Y finalmente con esta función detenemos el módulo por un instante hasta que detecte un nuevo tag o tarjeta NFC. Y listo, ya tenemos todo el código. De esta manera estaremos leyendo los UID de diferentes tags o tarjetas NFC. Y esos datos los veremos en el ordenador a través de una terminal serial. Compilamos el código y procedemos a cargar el código en el microcontrolador. Listo, vamos a ver el funcionamiento en físico. Vamos a utilizar la terminal Hércules. En esta parte seleccionamos el puerto COM, en mi caso el COM7 pertenece al conversor USB a TTL. La velocidad la dejamos en 115.200 baudios. Y damos en Open. Voy a acercar la primera tarjeta al lector. Vemos que nos muestra este UID. Acerco otra tarjeta. Vemos que muestra este UID diferente. Acerco un llavero que también es NFC. Vemos que muestra este UID. Por último acerco otra tarjeta. Y vemos que muestra este UID. Como podemos observar, funciona correctamente. Está leyendo los UID de cada tag o tarjeta NFC. Y ya con estos códigos podemos realizar alguna acción. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. En este ejemplo se conectarán 2 LEDs para indicar si el UID leído por el lector tiene acceso o no. Para esto vamos a reutilizar el proyecto del ejemplo anterior. Simplemente vamos a configurar los pines PB10 y PB11 como salidas. En estos pines se conectarán los LEDs. Lo demás se queda igual. Generamos el código. El código se va a quedar igual, con la diferencia que ahora vamos a agregar estos arreglos que contienen la información de 2 tags. Para esto previamente se leyeron los UID de los tags y aquí se dividieron por bytes. Recuerden que el UID está conformado por 4 bytes. Este UID es de una tarjeta y se ha asignado para el usuario 1. Este UID es del llavero y se ha asignado para el usuario 2. Esos UID tendrán acceso. Ahora, en esta parte, vamos a agregar condicionales para comparar los UID leídos por el lector con los UID de acceso. Para esto utilizamos esta función. Entonces, comparamos el UID del usuario 1. Como este UID tiene acceso, encenderá el LED verde para indicar que el usuario 1 tiene acceso. Y se enviará este mensaje por el puerto serial. De la misma forma comparamos el UID del usuario 2. Como este UID también tiene acceso, encenderá el LED verde para indicar que el usuario 2 tiene acceso. Y se enviará este mensaje por el puerto serial. Si no es ninguno de estos, entonces se encenderá el LED rojo para indicar que el usuario no tiene acceso. Y se enviará este mensaje por el puerto serial. Enviamos los mensajes por el puerto serial utilizando la función HAL WART transmit. Después apagamos los LEDs. Y finalmente con esta función detenemos el módulo por un instante hasta que detecte un nuevo tag o tarjeta NFC. Y listo, ya tenemos todo el código. De esta manera hemos creado un pequeño sistema de control de acceso con RFID. Compilamos el código
y procedemos a cargar el código en el microcontrolador. Listo, vamos a ver el funcionamiento en físico. Ya tengo el puerto COM seleccionado con esta velocidad. Damos en Open. Primero voy a acercar la tarjeta que tiene el acceso. Vemos que enciende el LED verde. Este tag es del usuario 1. Ahora acerco el llavero. Vemos que también enciende el LED verde. Este tag es del usuario 2. Si acerco una tarjeta que no tiene acceso, vemos que enciende el LED rojo, indicando que el usuario no tiene acceso. Vemos que está funcionando bien. Y con esto ya podemos diseñar cualquier sistema de control de acceso utilizando este módulo lector de tarjetas RFID. Con esto hemos comprobado su funcionamiento con nuestro microcontrolador ARM Cortex-M. De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.